Muy bien, vamos a continuar hoy nuestra serie sobre el libro de Génesis, el Dios de la historia y bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 9 y vamos a avanzar los primeros 17 versículos. Génesis, capítulo 9, versículos 1 al 17. Les recuerdo a todos los papás que tenemos ahí hojitas para los chicos pequeños, no tan pequeños, y están allí para que van con los puntos del sermón y con el título del sermón y dibujitos que son necesarios para ellos, aquí en estas bandejitas de acá. Capítulo 9 dice así, desde la nueva versión de las Américas. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal de mi pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi arco con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Bendición y promesa son los temas de esta sección. Vamos a pedirle al Señor nos guíe en este ratito de estudio y que nos edifique por medio de esas dos verdades. Padre, guíanos en esta mañana, por favor. Te damos gracias por tu palabra y porque es útil para formarnos, enseñarnos, instruirnos en tu justicia, prepararnos para toda buena obra. Padre, fórmanos teológicamente en esta mañana, infórmanos. Entrénanos bíblicamente para pensar, aprender a pensar un poquito más bíblicamente, crecer en entenderte más, en comprenderte más, en conocerte más
y ser impactados para poder salir a evidenciar, Señor, la información que hemos creído de parte de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Saben, la semana anterior, hace 2 semanas, cuando vimos el texto anterior, el capítulo anterior, que era el capítulo 8, que es justamente, en pocas palabras, cuando Dios llama a Noé a salir del arca y Noé sale impactado, toda la familia impactada, restaurada por lo que ha sucedido y la salvación que ahora tienen. Y lo que hacen es que adoran al Señor. Y allí vimos cómo el Señor, al llamarlos a salir del arca, todos ellos, les estaba dando a ellos y por medio de ellos a toda la humanidad nuevos comienzos. Y la humanidad, después de ellos, después de ese limpionazo de los efectos del pecado en el mundo, el Señor le dio nuevos comienzos a la humanidad. Bueno, hoy en nuestro texto lo que vemos es que a esos nuevos comienzos Dios le agrega bendición y promesa. Entonces ahora ellos tienen bendición y promesa para poder hacer esos nuevos comienzos. La manera en la que quiero introducir la enseñanza primaria del texto es volver a tomar lo que te conté en el último sermón que estuve aquí presente. Y les conté cómo comenzar de nuevo es difícil. Y les conté cómo yo había tenido la experiencia de hacer un trabajo final de mis estudios en ese tiempo, ¿verdad? De cómo me preparé, lo estructuré, lo planifiqué y cómo lo borré. Y lo borré y les conté ese día lo difícil que fue empezar de nuevo. Bueno, me acuerdo que cuando eso sucedió, yo no estaba solo. Rebeca se me acercó y me dijo, ¿qué sucedió? Y le conté lo que sucedió y ahí ella se colocó y empecé a ver cómo ella me podía ayudar y lo que yo podía hacer, y juntos con su apoyo, con su voz de ánimo, su voz de hacerme ver que estaba allí para ayudarme, para lograr. Ella no podía hacer el trabajo por mí. Yo sabía que yo no quería que ella hiciera el trabajo por mí, pero estaba colocada al lado, ayudándome a facilitarme, a habilitarme para hacer lo que yo tenía que hacer. ¿Tiene eso sentido? Al mismo tiempo, no se me va a olvidar, me dijo, yo voy a estar con vos, usted me dice qué necesita, ¿verdad? Y allí me prometió, se comprometió conmigo en hacer una serie de cosas, inclusive cosas que yo hago en la casa, tomó control, cosas que tenía que yo hacer, las hizo por mí, al desayuno a la oficina, almuerzo a la oficina, cena a la oficina, todo allí. ¿Saben? Y es diferente enfrentar algo, un nuevo comienzo, con una bendición y con una promesa de ese calibre para algo que tenía que ser en muy poco tiempo. Realmente cambió mi perspectiva de cómo tener ese nuevo comienzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual manera funciona en el texto. Ahora, este nuevo comienzo lo pueden hacer. Dios les revela a Noé y a su familia que tiene bendición y promesa para que puedan enfrentar dicho nuevo comienzo. Entonces, lo que se vuelve necesario para nosotros en esta mañana es recordar que en Cristo, miles de años después, se hizo posible un nuevo comienzo espiritual por medio de la fe en Cristo Jesús. La iglesia IFE, todo miembro de esta congregación, creyentes en Cristo, han experimentado lo que la Biblia llama un nuevo comienzo espiritual, un volver a nacer, una conversión del ser, de un antiguo Manrique a un nuevo Manrique, de un viejo ser a un nuevo ser, ahora enraizado en el Evangelio, empoderado por el Evangelio. Esa es la realidad de muchos de los que estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese nuevo comenzar no es lo mismo si no es con la bendición y con la promesa de Dios, de no solamente acompañamiento, pero también de habilitamiento para poder enfrentar ese caminar con el Señor, esa vida cristiana con el Señor. Entonces, mi propósito en esta mañana es simplemente animarte a enamorarte
de este nuevo nacer, de este nuevo comenzar. Algunos de nosotros tenemos 40 y pico. Algunos de nosotros tienen 50 y pico. Algunos de nosotros tienen 60 y pico. Algunos de nosotros tienen 70 y pico. Algunos de nosotros tienen más. Y algunos de nosotros tienen mucho, mucho menos. Pareciera que a algunos les podría costar más enamorarse de un nuevo comienzo cuando sienten que más bien ya están terminando o que están más avanzados. Pero en realidad no cambia. Esto habla de una verdad, un verdadero sentido de entendimiento, que esta fe que vivimos es genuina, esta nueva realidad es genuina, es nueva todos los días. Su gracia y misericordia es nueva para con nosotros todos los días. Si fuera que aquí el más viejo que está aquí presente es el más santo, ustedes saben que no funciona así. ¿Verdad? No es la regla. Dice que su gracia, cantamos, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y eso es lo que vuelve latente para toda persona aquí presente, no importa la edad, de que esta genuinidad de fe se vive latente todos los días. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que te quiero invitar. Cuando dice bendición, ¿a qué se refiere? Bueno, bendición, sí. Mira versículo 1. Allí lo que vemos es Dios entregar una bendición para que Noé y su familia puedan vivir este nuevo orden en el que viven. E igual principio, Dios ha entregado en Cristo Jesús a los creyentes para que puedan vivir un nuevo comienzo, una bendición. Saben, lo primero que podemos ver en el texto es que Dios bendijo para poder producir y propagar la vida. Esto es un tema primario en la sección, el valor de la vida para el Señor. Esa es una pregunta que quiero hacerte en estos momentos. ¿Qué tan importante es la vida humana para ti? ¿Qué tan importante es la vida para ti? Y la pregunta aquí lo que nos hace es que Dios bendijo para que pudiéramos producir y para que pudiéramos generar vida. Mira el versículo 1, y Dios bendijo. Esa palabra bendecir, bendición, es importante. ¿Qué entiendes por bendición? Un día de estos los chicos me preguntaban cuando leíamos el texto, papi, ¿qué significa que Dios bendice? ¿Qué significa cuando le pedimos al Señor en los domingos que el Señor nos bendiga? Entonces, normalmente lo que uno pudiese entender por eso es que es el favor de Dios, es el favor, es la ayuda de Dios, el favor de Dios para que alguien pueda hacer algo, para alguien pueda lograr algo. Y eso es lo que normalmente se entiende por bendición. Pero la bendición en este contexto que está siendo entregada, la ha entregado 3 veces. Lo hizo con Adán y Eva en el capítulo 1, después de decir que los había creado a su imagen, luego dice que los bendice para que vayan y se multipliquen y pueblen la tierra. Y la primera vez que dice, y los bendijo. La segunda vez es cuando una vez que los expulsa del jardín y van a salir a empezar a vivir la vida fuera del jardín, dice de nuevo que los bendijo. Y les dijo, multiplíquense y pueblen la tierra. Y esta es la tercera vez que menciona lo mismo. Vayan, multiplíquense, post diluvio, pueblen la tierra y los bendice. Entonces aquí el término se amplía más de lo que es bendición. Aquí bendición es habilitar, hacer posible que una persona pueda hacer algo específico, que pueda perseverar en cumplir algo específico. Voy a ilustrarlos. Quiero pedirle a los chicos aquí presentes, necesito voluntarios para que respondan una pregunta que tengo para ustedes. Levantan la mano, porfa, levanten la mano y yo escojo y me responden. Espérate para la pregunta. Entonces, ¿por qué cuando estamos haciendo algo de la escuela,
¿Por qué a veces pedimos ayuda? ¿Para qué? David, para tener la respuesta correcta. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más? David. Para ayuda. Respuesta correcta, ayuda. ¿Qué más? Adelante. Para ayudar a las personas. Pedimos ayuda para que nos ayuden. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Y sí? Ya lo dijeron. Ok. Entonces, cierto, eso es. Sí, adelante, Mati. Para que nos guíen, nos ayuden, para tener la respuesta correcta. ¿Cierto? Es completamente obvio, ¿verdad? Que para eso pedimos ayuda. Muy bien. Igualmente es esta bendición que Dios le está dando a Noé y a su familia. Les está dando una bendición a ellos para que puedan hacer algo. Le está dando una bendición a ellos para que se haga posible que hagan algo. Ahora la pregunta es, ¿qué es ese algo que está habilitándolos a poder hacer? Y eso está en lo que sigue del siguiente versículo, del mismo versículo. Dice, les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Eso está en versículo 1. En el versículo 7 vuelve a repetirlo. Dice, sean fecundos, multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios con esas frases de multiplicarse y poblar y ser fecundos, lo que está volviendo a repetir es la comisión que le dio a Adán y Eva que no cumplieron. Lo que les está diciendo es, ustedes han sido creados a mi imagen, ahora pueblen la tierra, llenen la tierra de esa imagen. ¿Tiene sentido? Ese es lo que llamamos la comisión original. Ese es el diseño de Dios para todo ser humano que Él crea a su imagen. Que salgan a poblar la tierra para que muestren su carácter por medio de su imagen. ¿Sí? Ese es el propósito de vida de todo ser humano. Lo haga o no lo haga, crean eso o no crean eso. Para eso Dios lo creó. Entonces, esto es lo que hemos estado estudiando. En otras palabras, el propósito de Dios al crear un ser humano, inclusive hoy, niño, niña, es para que viva para adorarle, para servirle, reflejándole y en dependencia de Él. Ese es el propósito de vida original a lo que comisionó cada ser humano que nace hoy. Y entonces a eso le dio su bendición. Entonces, todos los que descendieron, todos los que salieron de la familia de Noé, después de allí, fueron comisionados a vivir así y para eso, y fueron dados de la bendición de Dios, el favor, el habilitamiento para que pudieran vivir de esa manera. Voy a hacer aquí una pausa antes de seguir al siguiente punto, digamos a lo que quiero seguir compartiendo con ustedes. Saben, los hijos realmente es una prueba, es una evidencia. El poder tener hijos es una evidencia de la bendición de Dios sobre la creación. El procrear, el poder crear chicos y chicas es simplemente algo que la sociedad depende de, los países dependen de, pero en especial las iglesias dependemos de. El que nazcan niños en nuestra congregación, los tengamos desde chiquititos, los tengamos creciendo entre las distintas etapas, es algo simplemente precioso para el Señor y de lo que la iglesia depende. Entonces ahora, ¿por qué depende? Porque está la instrucción y la responsabilidad de un parentazgo responsable, de desde chicos entrenar a nuestros hijos de vivir para el propósito para el cual Dios dio la bendición. Desde muy niños, modelándoles a ellos y entrenándoles para vivir para adorarlo, para vivir para servirlo, haciéndolos reflejando su carácter y en dependencia de Él. Empieza por nosotros para modelarles eso, para que ellos puedan ser invitados a ser entrenados viendo en papá y mamá cómo luce practicándose eso. Y eso se vuelve la base de la iglesia cristiana.
para que la iglesia no desaparezca, pero más bien madure y crezca y se expanda, se multiplique. Entonces, realmente aquí la bendición de procrear es algo que Dios provee a la creación, pero la iglesia tiene una apreciación de ella de una manera diferente y distinta. Entonces, cuando hablamos de esta bendición para vivir un nuevo orden, lo cual también aplica para nosotros, Dios bendijo para que pudieran propagar y expander, digamos, la vida, pero también para protegerla. Dios los bendijo para que protegieran la vida, ya no solo reproducir la vida, pero también protegerla. El Señor restringió primero, lo que hace es que restringe el poder que tenían los animales para con los seres humanos. Mira el versículo 2, dice: el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra. Ahora, antes del diluvio, Dios castiga animales y seres humanos y dice que todo estaba lleno, corrompido y lleno de violencia. Entonces, el castigo de los animales, si solamente los humanos habían pecado, es que porque también la violencia era practicada posiblemente por los animales también. Lo vimos en ese momento, no tenemos explicación en el texto de qué pasó, cómo, si fueron los seres humanos que simplemente maltrataron, digamos, los animales y los animales reaccionaron, no lo sabemos. Lo que sabemos es de que tanto el reino animal como el reino humano estaban plagados de violencia los unos con los otros y ambos son disciplinados. Entonces, ahora lo que vemos es de que Dios empieza a proteger la vida y empieza a hacer unas reglas o leyes para poder proteger y enseñar a apreciar la vida. Y lo primero que hace, dice que instaura un temor en el animal para con respecto al hombre. Si le va a dar algún dominio al hombre sobre el reino animal, le coloca al reino animal una prudencia, una restricción, digamos, hacia acercarse al hombre. Entonces allí lo que vemos es al Señor restringiendo esto, permitiendo que se protegiera la vida de las familias versus lo que podría peligrar frente a animales fuera de control. Lo segundo que vemos también en cuanto a esta bendición para proteger la vida es que el Señor establece el dominio del hombre sobre el reino animal. Ahora, cuando hablamos del dominio, habla de un administrador. Si el hombre fue creado para adorarle, para reflejarle, para servirle, es ser un administrador del reino animal en el nombre de Dios, reflejando el carácter de Dios. Entonces simplemente ese dominio tenía límites. Dice la segunda parte: en su mano todos son entregados. Esto es algo, la familia de Noé tenía control, dominio y administración, permiso de gobierno de parte de Dios de administrar todo el reino animal. Pero de nuevo ya había bendecido con un propósito para una manera de vivir y por ende se esperaba una administración que reflejase el carácter de Dios. Ahora, el Señor ahora incluye dentro de esa bendición un aspecto precioso en la dieta del hombre: la carne del animal. Entonces, si lo digo un poco irónico, ¿verdad? Porque es algo que algunos están tratando de apreciar todavía, pero otros ya podemos apreciar y comemos carnita. No, es una broma. Entonces dice el versículo que todo lo doy, el 3, todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Quiere decir que todo lo que era el reino vegetal ya estaba en la dieta del ser humano desde el inicio. Pero ahora Él incluye, en este momento, incluye por primera vez la caza de animales. El permiso para que se puedan cazar los animales para lo que es el alimento, el consumo propio, digamos, de la humanidad. Ahora, lo más importante de esta sección, por medio de todo esto, está enseñando a apreciar la santidad de la vida. En el versículo 3a dice: todo lo que se mueve tiene vida, le será para alimento. Ahora, ahí no les está dando un permiso sin límite. Administradores reflejando su carácter,
con límites y ahora les da reglamentaciones. Aquí es donde empiezan a aparecer las primeras leyes. Y vean lo importante que son las leyes en el texto para poder promover el aprecio de la santidad de la vida. Sin ellas, vemos lo que pasó antes del diluvio, pura violencia y abuso sobre lo que es el aprecio sobre la vida. Pero cuando está la ley, empieza a darle regulaciones al ser humano y empieza a guiarlo para poder más bien apreciar la santidad de la vida que Dios provee y que es dueño de. Entonces dice el versículo 4, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Ahí literalmente lo que está diciendo es que no comerán carne de un animal mientras esté vivo. Es lo que literalmente está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacían, nada más acuérdense, Moisés escribe Génesis, pero también escribe los otros 4 libros, donde está la ley específicamente. Entonces, aquí está una forma de historia, aquí está una forma de documentos legales. En los documentos legales dice que no se puede comer carne en su sangre y que por ende tienen que dejar que la sangre corra primero para que luego la carne pueda ser cocinada. Y esto es lo que se llama hoy, digamos, como los judíos lo conocen como las leyes de Noé, las leyes de cocina de Noé, o el cocimiento kosher de la comida, ¿verdad? Es lo que se conoce hoy. Pero en realidad ahí no está prohibiendo comer la carne. Lo que está específicamente prohibiendo es comer la carne de un animal que está vivo. Entonces la manera de hacerlo es matarlo primero, como parte de la apreciación de la vida. Está bien consumirlo en buena administración, pero sin provocar el deterioro del animal, sino que entonces es matarlo y luego consumirlo. Ahora, la práctica en la antigüedad, en esos tiempos, era, algunas naciones o pueblos, era consumir esa sangre de un animal vivo. Y también se tenía el principio de conocimiento de que tomar sangre de un animal vivo rejuvenecía, traía vitalidad, traía fortaleza. Son ideas que increíbles, pero las sigues viendo en películas y si las sigues viendo en sentidos acá. Y Dios protege eso. Y Dios dice no a eso. ¿Verdad? Hoy vemos fuera, digamos, en Halloween, por ejemplo, personas vistiéndose de vampiros, niños vestidos de vampiros, y vemos las películas y vemos ahora las series sobre vampiros. ¿Verdad? Y cuando estamos viendo ahí algo que simplemente ya la sociedad ha tomado por algo jocoso y que se puede hacer algo feliz, algo bonito, no tan trágico, no tan espeluznante, ¿verdad? Y se ha vuelto algo hasta atractivo para ser presentado a los chicos, ¿verdad? Algo que simplemente Dios prohíbe, ¿verdad? Dios prohíbe, Dios simplemente quita y no da posibilidad. Eso es algo prohibido para toda la humanidad. Esto no fue solamente para ellos, era para toda la humanidad, ¿verdad? Se respeta la vida de un animal, se puede consumir, pero se respeta la vida en ese animal, porque el dador de la vida de ese animal protege y ama ese animal, su criatura. Entonces, dado este tema, digamos, como ven, digamos, la Biblia, no hay pedazo de la Biblia, no hay versículo de la Biblia que no enseñe, que no podamos aprender, ¿verdad? Si se es estudiada atentamente. Entonces ahí lo que estamos viendo es un aprecio por Dios, por la vida. El animal tiene que morir, ¿verdad? Y simplemente la sangre, sí, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, la sangre simboliza vida, vida que solo Dios es dueño. Vida que Dios da y vida que solo Dios toma. Entonces, allí esto nos lleva a una segunda parte. Dios bendice a Noé para producir y propagar la vida, lo bendice para que proteja la vida, pero también lo bendice para que sostenga la vida en la creación. Versículo 5. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuentas a cualquier animal y a cualquier hombre. Ahí Dios está declarando su poder sobre la vida, su control sobre la vida. Y ahí lo que hace es que para que el hombre aprecie la vida, le rinde cuentas por cómo maneja la vida de los demás.
Y allí lo que vemos simplemente es el Señor confesando qué tan preciosa ver la vida humana. El versículo 6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre, él al hombre. Y allí lo que está presentando es que aquel que tome la vida de un ser humano de manera injustificada, está diciendo que va a ser llamado a cuentas y pagar con una pena del mismo nivel de la cual él ejecutó. Voy a repetirlo. Dios, el dueño de la vida, establece en ese texto la muerte como aquel que asesina a otra persona. El homicida, la persona que comete homicidio. Esto es quitarle la vida de una persona sin justificación. En Éxodo 20, cuando menciona no matarás, allí lo que posiblemente significa es no asesinarás. No es cualquier tipo de muerte. Por ejemplo, si hay una muerte involuntaria, una muerte accidental que uno produce, el texto no está hablando de ese tipo de muerte. Si estamos hablando de una muerte que simplemente se da en defensa, digamos, por una defensa de la vida, posiblemente el texto no está hablando de ese aspecto. Lo que está hablando es del homicidio, lo que está hablando es del asesinato. Lo que estaba pasando antes del diluvio es que las personas se estaban matando los unos a los otros. La violencia era simplemente, dice que estaba corrompido, las intenciones del corazón estaban llenas de maldad. Entonces las muertes tenían que ver con corazones, intenciones y maneras de tratarse de una manera llena de maldad. Entonces la figura que cabe allí es el asesinato, es el homicidio. Y claramente toma el castigo como algo tan riguroso como la acción que hace la persona que lo practica. Y lo que estamos en presencia es de, creo que es Leos Talones, el principio de ojo por ojo. Digamos, si lo que tienes allí es la pena de muerte para la persona que asesinaba a otros. Esto es algo que en los 5 libros, en los 4 siguientes libros, él va a expander Moisés, pero en nuestra historia simplemente el punto es que para Dios es santa la vida y tomarla de una manera injustificada simplemente es grave frente a los ojos de Dios. Entonces, saben, esto es un llamado del Señor a la humanidad que tiene un nuevo comienzo a apreciar y respetar y proteger y cuidar la vida. Hoy, en una sociedad que batalla, casi todas las sociedades del mundo, al menos las más desarrolladas, entre menos desarrolladas no batallan con esto tanto, pero entre más desarrolladas sean, no ven un niño nacido, concebido en el vientre de una mujer como vida. Y no como una vida merecedora de ser defendida. Y el principio de santidad de la vida que este texto nos está dando es que ustedes y yo desarrollemos por celo del Señor, producto de lo que castigó la humanidad completa, que la exterminó en el tiempo del diluvio. Es que desarrollemos un concepto y crezcamos en el concepto de defender la santidad de la vida. Es algo que es precioso para el Señor. Entonces, de nuevo, una bendición para vivir un nuevo orden, protegiendo, sustentando, cuidando, apreciando la vida. Ahora, es una promesa. Entonces está la bendición, el habilitamiento para hacer algo, pero ahora es la promesa. Una promesa de poder preservar la vida en la tierra. Dios está diciendo que no va a exterminar la humanidad más por su pecado. No está diciendo que individuos puedan morir por su pecado. Está diciendo que no va a hacer lo que hizo antes con el diluvio. Dios promete preservar la vida. Mira el versículo 8. Dios habló a Noé y a sus hijos
y le dijo en el 9, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia. Y dice, ¿con quiénes era este pacto? Y en el versículo 10 dice, con todo ser viviente. Entonces es un compromiso de Dios, es un pacto de Dios con toda la creación, de que no va a volver a hacer lo que hizo con el diluvio. Aquí quiero que los chicos me ayuden una vez más. Recuerden la regla, mano arriba. ¿Qué quiere decir cuando uno hace un trato con una persona? Adelante. Excelente. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alisa. Gracias, Alisa. Alisa dijo, es una promesa que no se puede romper, ¿verdad? Excelente, Alisa. Eso es un trato. Adelante. Isi, primero, ¿querías decir algo? Como si tú haces algo, yo hago algo. Excelente, eso es un trato. ¿Qué más? ¿Alguien más? Adelante, Isaac. Se ponen de acuerdo para llegar a un punto, ¿verdad? Ponerse de acuerdo, hacer una promesa que uno no rompe, ¿verdad? Eso es un trato. Bueno, eso significa pacto. La palabra pacto significa un trato, ¿ok? Ahora, pregunto, otra pregunta, alguien más que me diga, voy a hacer otra pregunta y los chicos me pueden responder levantando la mano. ¿Cuál es la diferencia entre un trato entre dos seres humanos y un trato entre Dios con los seres humanos? Piensen primero. ¿Cuál es la diferencia entre un trato entre dos seres humanos y la diferencia entre Dios haciendo un trato con los seres humanos? David y luego Isaac. Buenísimo. Cuando haces un trato con Dios, nada rompe el trato. Cuando Dios hace un trato con uno, nada puede romper ese trato que Dios hizo con uno. Buenísimo. Y en el caso de dos personas, esas sí los pueden romper. Muy bien, excelente. Aquí un montón de abogados van a salir de aquí. Excelente, excelente. Isaac, ¿querías decir algo más? Tal vez el trato tiene más, tal vez como consecuencias más importantes, como resultados más importantes. Excelente, excelente. ¿Saben? Dios no rompe, no es un ser humano para cambiar de opinión. Los seres humanos cambiamos de opinión. Para eso existen los abogados, no solamente para hacer los tratos, pero también para arreglar los problemas cuando se rompen, ¿verdad? Porque se rompen mucho. Los seres humanos rompemos nuestros pactos muchísimo. Cambiamos de opinión, nos enojamos entre nosotros. Lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, lo dejamos de hacer. Pero Dios no es igual. Una diferencia entre un pacto de Dios y pactos entre seres humanos es que el pacto que Dios hace es una dirección. Ustedes vieron allí, ni una sola vez contesta Noé, ni una sola vez opina Noé. No se le pide permiso a Noé, no se le pide la opinión a Noé, ni siquiera la respuesta a Noé. ¿Qué sucede? Queda insertado en el pacto inmediatamente Noé. Así son los pactos de Dios, son unilaterales, pero también son incondicionales. Hay pactos condicionales y vamos a ver uno más adelante, pero en Génesis vamos a ver dos pactos primarios que son incondicionales. Eso quiere decir que no dependen si ustedes o yo hacemos lo que tenemos que hacer. Dios va a cumplir, va a hacer lo que prometió hacer. Y nada lo va a echar para atrás para romper su palabra. Y eso es un pacto. Dios promete a la gente, a la humanidad, preservar su vida y hace pacto. Un pacto es un compromiso garantizado.
Dios da una palabra de promesa en la Biblia, aquí está dando una palabra de promesa y luego hace un juramento. Él dice, no voy a hacer esto, vamos a hacer esto, van a hacer esto, y luego ya dice, yo prometo, yo pacto. Y eso lo que hace es que solidifica, es una confesión de él de solidificar lo que acaba de prometer. Lo vamos a ver con Abraham y lo vemos también en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Dios hace, Dios incluye y Dios cumple. Unilateral, incondicional. Entonces, ¿saben? En el versículo 11, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. Ahí está garantizando que Él haría algo. Pero también está garantizando que si no va a mandar diluvio más, también está la bendición que entregó. Entonces, si Él está dando una promesa de preservación de la humanidad, quiere decir que la bendición que dio al inicio les va a permitir ¿a qué? Para que vivan para adorarlo, servirlo, reflejándolo en dependencia de Él. Dios hace posible que la humanidad tenga su bendición y su promesa para poder hacer para el propósito que los creó. El Señor sella su compromiso. Versículo 11, yo establezco mi pacto, nunca más volverá a ser exterminada toda carne. Esto es una muestra del Señor y su misericordia, de su gracia extendida para con nosotros. Saben, promete preservar la vida, pero también regala un signo. Vean esto. ¿Ven esto de aquí? ¿Qué es eso? Un arco iris. ¿Qué es un arco iris? ¿Qué es un arco iris? Una cosa con muchos colores. Una buena definición de arco iris. Ahora sí voy a incluir los adultos. Bueno, adelante, Adri. Perfecto. Es un símbolo que recuerda que no va a volver a destruir la creación completa con agua. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Adri? Que el texto está diciendo que volvemos a ver el arco iris y ¿qué decimos? ¿Y qué pensamos? ¿Qué recordamos? Exactamente, que no va a ¿cómo se dice? Destruir la creación de nuevo con agua. Eso quiere decir que cuando llueve y llueve fuerte, que hoy la humanidad cuando le dicen que hay una tormenta que se va a tornar en ciclón, ¿verdad? Que va a pasar por medio San José, ¿verdad? Y que todo el mundo se quede en las casas, la humanidad puede tener la seguridad que las puertas del cielo, las ventanas del cielo del diluvio están cerradas, las cuales fueron abiertas para castigar. Esas puertas de castigo están cerradas, ¿verdad? Aunque Dios todavía castiga, sí, pero posiblemente podemos tener la completa convicción que en medio de un anuncio de tormenta como la que nos dieron hace un par de días, ¿verdad? Que todos hasta nos asustamos, ¿verdad? Podemos vivir seguros bajo la presencia y el cuidado del Señor, porque Él prometió no volver a castigar la humanidad de esa manera. Y podemos vivir seguros. Saben, el arco iris, cuando hablamos del arco iris, esto es un signo de gracia y misericordia. En el versículo 12, esta es la señal de pacto que yo hago con ustedes, con todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. El arco iris es un signo para siempre. Es un signo de fidelidad y misericordia de Dios para siempre. Es una señal de fidelidad. Misericordia sí, pero fidelidad. Alguien que es fiel a su palabra. El 14 dice, cuando haga venir nubes, se verá el arco en las nubes. En la Biblia dice arco. Nosotros somos los que le ponemos arco iris. La palabra que escoge Moisés es arco. Y la palabra arco es el arco de guerra. Entonces,
un símbolo de guerra ahora es un símbolo de paz. Un símbolo de guerra ahora es un símbolo utilizado para representar la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la reconciliación de Dios con aquellos que han pecado contra Él. Versículo 15, y me acordaré de mi pacto. Dice, cuando Dios, ahora está diciendo que Dios va a ver el arco iris y algo le va a recordar a Dios. Dice, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne, que nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Este es Dios gozándose de lo que Él ha prometido. Esto es Dios gozándose de lo que Dios ha provisto y asegurado, preservar la humanidad para que se complete el plan de redención que Él tiene para ella. Y esta es la razón de la no exterminación, porque Dios hizo posible que la humanidad tenga acceso a dejar de estar esclavizada por el pecado y pueda tener acceso al Padre por medio del cumplimiento de la promesa que había prometido. El descendiente de la simiente que destrozaría la cabeza de la descendiente de la serpiente, echando para atrás los efectos de la caída. Versículo 16. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno de Dios y todo ser viviente de toda carne que está en la tierra. El Señor, volviendo a ver el arco iris desde arriba, si es que está arriba, porque está en todo lugar, vuelve a ver el arco y Él se recuerda de lo que prometió. Este es Dios viendo algo precioso creado por Él. Algunos hablan que Dios inventó los arcoíris en este momento. Ahí el texto no dice eso. El texto simplemente dice que Dios toma algo ya posiblemente es algo existente que Él más bien embiste de un simbolismo. Un simbolismo que le va a traer recuerdos a los seres humanos, pero también le trae recuerdos a Dios mismo, de lo que Dios ha prometido a su preciosa creación. Versículo 17. Y Dios dijo a Noé: esta es la señal de pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. ¿Saben? Cuando Dios hace pacto, Él cumple. Él es el Dios de pacto. Él es el Dios de una relación con los seres humanos de pacto. Él es el que cumple el pacto de Dios. Todos los pactos en la Biblia apuntan al principal y es el nuevo pacto. ¿Saben? Lo que hace el pacto de Noé, que se llama el pacto noético, lo que estamos viendo aquí, es un pacto que hace con Noé en representación de toda la humanidad. Y lo que hace es que presenta una plataforma para que se pueda llegar a cumplir todos los planes que Dios tiene para la humanidad, incluyendo la llegada de la simiente, el cumplimiento de la promesa, la redención del hombre, el perdón de sus pecados. Y entonces lo que vemos aquí es simplemente que Dios introduce la noción de pacto para que nosotros 2022 años después, no después, pero después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar gozando lo que prometió años antes de este evento, que la redención sería una realidad que tú y yo por gracia gozamos. Saben, la humanidad seguiría esclavizada por el pecado. Mira lo que dice este texto. Si quieres leerlo ahí, voy a leerlo desde mi Biblia. Miles de años pasarían hasta que la simiente vendría. Miles de años pasarían con la humanidad esclavizándose en el pecado. Pero Dios, fiel, enviaría un rescatador, la simiente, para que pudieran tener libertad del pecado. Romanos 8 dice, 19 al 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. ¿Estoy leyendo bien?
desde el 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación crece, la creación continuó después de este evento siendo esclavizada por el pecado. Pero la misma creación, a pesar de vivir esclavizada por el pecado, ve el problema de una vida así y sufre. Y dice, menciona ese sufrimiento con dolor, gime por su realidad esclavizada. Y que más bien anhela lo que tienen los hijos de Dios. Es la libertad, la redención que gozan, de poder seguir y vivir para adorar y para servir a Dios, que han sido habilitados, han recibido la bendición de poder servir al Padre, reflejándolo en dependencia de Él. Dice después, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, y fue puesta en esperanza. La creación tiene esperanza, se llama Jesús. Y Jesús vino y pudimos creer en Él por gracia. Y hemos sido redimidos por gracia. Y esa es la esperanza que la creación tiene, que Pablo está mencionando en Romanos. Esa es la esperanza que tienen aquellos a nuestro alrededor, que les compartamos la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tienen las naciones, de que las llevemos donde ellas, para que puedan conocer lo que trae libertad a la creación. Luego dice el 21, que de la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Este es un texto hoy, Génesis, para apreciar lo que en Cristo disfrutamos, una libertad del pecado. Eso no quiere decir que no pecamos, eso quiere decir que podemos estar en batalla contra él, que podemos superarlo por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Saben? Su promesa se cumplió. Su promesa se hizo posible. La simiente llegó y trajo bendición, empoderamiento para poder conocer y vivir para Dios. Mira lo que menciona Hebreos. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Y Dios cumplió su palabra, y Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para poder traer bendición y restablecer la bendición en la tierra. Y dice que su Hijo regresará y reinará con la iglesia en la tierra y con su pueblo étnico, la nación de Israel. Y dice que la bendición será conocida por la tierra completa. ¿Saben? Cuando vemos el arco iris, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Yo recordaría: Dios es fiel. Cuando veamos el arco iris y de pronto nos sorprenda con esos colores, a veces son colores tenues, a veces son colores sumamente fuertes, a veces un pedacito del arco o vemos el arco completo. Y lo que necesitamos es recordarnos que Dios es fiel a su palabra, fiel a la palabra de entregar su bendición a los hijos y a las hijas de Dios, y fiel sobre su palabra de promesa que entrega a la iglesia por medio del evangelio. Pero también debiéramos de gozarnos. Ver el arco iris debiera de producirnos gozo, porque dice que Dios lo ve desde su presencia y se recuerda de su pacto. ¿Y por qué no nosotros ver el arco iris y recordarnos con Él, junto con Él? Es una acción que podemos hacer al mismo tiempo. Dios recordándose y nosotros recordándose. ¿Se acuerdan cuando dice que estaba el diluvio en plena acción y dice que Dios se acordó de los del arca? Y da como una sensación en capítulo 7, que se acuerda de los del arca y los lleva a buen puerto y saca el diluvio y los salva. Ese acordar, les explicó, que quiere decir el Dios se torna hacia los del arca en acciones en favor de los del arca.
usa la misma palabra cuando dice que Él ve el arco iris y se recuerda de su pacto. Eso quiere decir que Dios se desborda por la humanidad y más por su iglesia en acciones de favor por ella. Cuando veamos el arco iris, nada más acuérdense, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con su pueblo y Dios nos ama. Su ira se tornó en paz. En Cristo su juicio se tornó misericordia y gracia. Y eso es lo que vivimos, mis hermanos y mis hermanas. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendición y por tus promesas. Te damos gracias por ser un Dios de pacto que nos inserta de manera incondicional por medio de la fe en una relación de pacto contigo. Señor, sabemos que esta relación de hijos e hijas contigo, nuestro Padre Celestial, es algo que tú has prometido, es algo que tú has hecho juramento no quebrable, un juramento, un compromiso, un trato garantizado por tu propia palabra de que moras en nosotros, de que estás con nosotros y que somos las ovejas, Señor, de tu prado, que somos, Padre, la manzana de tus ojos y que vives para usarnos para tu gloria, para trabajar en nosotros, para impulsar tu reino por medio de nosotros, para glorificarte por medio de nuestras debilidades, para glorificarte por medio de nuestras pruebas, para hacerte conocer por medio de nuestras bocas. Padre, en esta mañana venimos a ti agradecidos, expectantes, Señor, de poder encontrarnos ese fenómeno natural que has utilizado para investir de gloria, con un significado especial, que tú eres fiel, a tu palabra. Y nos has dicho a nosotros, tu iglesia, que nos has amado a tal punto, Señor, que has entregado tu Hijo por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Y te creemos, Señor, y celebramos eso. Señor, que en esta mañana y en esta semana, cuando seamos sorprendidos por un arco iris, Señor, podamos darte gracias y gozarnos y ver el esplendor y admirar el esplendor de tu gloria en dicha creación. Y te damos toda la gloria y te damos gracias, Señor, porque aunque muchas son nuestras faltas, Señor, muchas son nuestros pecados, sabemos que tu gracia es mayor. En el nombre de tu Jesús pedimos esto.